8, tomaremos obviamente un acontecimiento, sí, un poco atípico en función de cómo Dios ha venido usando a Eliseo en diversos milagros, sobre todo para la comunidad propiamente de sus discípulos, de sus aprendices. Y ahora, mi amado, lo vamos a ver a través ya no estrictamente de su entorno, sino fuera de ese entorno. Cuando vamos al capítulo 6, verso 8, queriendo tener un pequeño precedente, en el verso número 24, del cual le ruego por favor que me acompañen en la lectura, del mismo capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 6, pero el verso número 24, dice la Biblia, mi amado, allí, después de esto, es decir, del suceso que vamos a estudiar, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió, o rodeó a la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte. Leo este texto para poder identificar de quién se habla cuando se nos dice en el capítulo 6, verso 8, de quién se habla respecto del rey de Siria, ya que en el versículo 8 no se dice quién es el rey, pero insisto, en el verso 24 allí sí se detalla de qué rey se está hablando de manera muy particular. Entonces, en el verso 8, mi amado, cuando se dice tenía el rey de Siria guerra contra Israel, entendemos, mi amado, que ese rey es Ben-Hadad. Y de acuerdo a la cronología histórica es Ben-Hadad segundo, porque había otro considerado como Ben-Hadad solo o Ben-Hadad primero, y este viene como un sucesor de Ben-Hadad primero, es decir, Ben-Hadad segundo, rey de los sirios. Ahora, dice el texto, mi amado, que ese rey hizo guerra contra Israel, hablando obviamente con Samaria, y consultando, dice él, con sus siervos, dijo, hablando de la estrategia militar para poder atacar a Israel, dijo entre sus generales, ¿no? En tal y tal lugar estará mi campamento. Esta expresión final del versículo número 8, mi amado, no es otra cosa más que el rey está fraguando diversas emboscadas, y que es una emboscada, no tiene que ver con un bosque, por si acaso, es la ocultación de información para poder hacer algo por sorpresa. A eso básicamente se le podría denominar una emboscada, ocultar algo, sobre todo información, para usar justamente ese secreto a fin de causar una sorpresa, en el caso militar, obviamente de un asedio, a través de en este caso, sus ejércitos. Este tipo de emboscadas era una estrategia común, a la verdad, para poder atacar sorpresivamente a un enemigo. Sin embargo, lo que él, mi amado, estaba, diríamos, fraguando con su ejército, con sus generales, dentro del campamento de Siria, mi amado, hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo si Dios, mi amado, aún hasta en esa parte, actuará a favor de su pueblo para librarlo de la mano de sus enemigos. Hoy, mi amado hermano, es evidente que vamos a tratar por el tema, cuídate de los secretos, y eso es importante, mi amado, considerar en la vida cristiana. Cuídate de lo secreto. Claro, con la intención propiamente del texto que vamos a estudiar, es decir, con aquello que se fragua en oculto para hacerte daño. Ahora, cuando voy al versículo número 9, avisorando de que en el verso 8, mi amado, el rey de Siria está fraguando emboscadas en contra del ejército de Israel, dice en el verso número 9, y el varón de Dios, que se hace alusión obviamente a Eliseo, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí.
Este texto, mi amado, lo quiero leer utilizando la traducción del lenguaje actual para una, digamos, aclaración o darle un poquito de robustez al texto leído en la Reina Valera del 60. Dice, por ejemplo, allí en el mismo versículo 8 y 9, dice: el rey de Siria estaba en guerra con Israel cuando él se reunía en consejo con sus oficiales y decía: acamparé en tal o cual lugar. Verso número 9 dice: mientras que el hombre de Dios mandaba decirle al rey de Israel: cuidado con pasar por tal lugar, porque allí han descendido los arameos, o lo que es igual, los sirios. Mi amado, ¿por qué Dios se movió de esta forma en medio de este pueblo? Sí, hablando del pueblo de Israel. Si usted, mi amado, que ha venido junto conmigo estudiando la cronología, sobre todo desde el primer libro de Reyes, de los que se levantaron para liderar al pueblo de Israel en los dos reinos, usted habrá notado que sobre todo en el reino del norte, había una idolatría muy compenetrada en el corazón de ese pueblo. Sumado obviamente a sumado a eso, diríamos, las fornicaciones, los desvíos morales que tenía la nación, mi amado, habían irritado en muchas oportunidades a Dios, y Dios, mi amado, había prometido pagar con mal justamente a ese pueblo, sobre todo en el reino del norte. Sin embargo, mi amado, Dios, como lo reconocemos aún nosotros en nuestra vida cristiana, es un Dios de misericordias. Dios es un Dios muy compasivo. No en vano la Biblia dice, mi amado, que Jehová es tardo para la ira, pero es grande, muy grande ¿en qué? En las misericordias. Y así, mi amado, si diríamos, se remarca un acto más de Dios frente a un pueblo ingrato para con él. Lo guarda, estima, mi amado, no pagarle mal por mal, sino por el contrario, le otorga una bendición de protección, dándole en esta oportunidad información valiosa, que obviamente estaba solo escondida en la mano de Dios. ¿Respecto de qué? Mi amado, Dios va a ahondar en el secreto, diríamos, de los sirios, para luego irlo a publicar delante del rey de Israel. Cuando voy a la escritura, mi amado, quisiera empezar por allí, versículo número 9, que el varón de Dios alerta de las emboscadas que tiene aparentemente programadas Ben-Hadad II. Ahora, dice pues, y acompáñame, quisiera leer lo que dice el Salmo número 38, dándole un pequeño refuerzo con el libro de los Salmos, que me parece que es muy importante poderlo compartir. En el capítulo número 38, verso número 9, dice el Espíritu de Dios allí: Señor, delante de ti, dice la palabra. ¿Lo tiene, mi amado? Señor, delante de ti, dice allí, están todos, decía el salmista, ¿no? Todos mis deseos, y aún más, dice la Biblia, y mi suspiro, es decir, aquello que podría nacer del corazón, de mi sentimiento, de mis entrañas, dice allí, y aún mi suspiro no te es oculto. ¿Qué quiero obviamente remarcar con este texto bíblico? Amado, la debida, ¿cómo le explico aquí esta parte? Quisiera resaltar de parte de Dios, llamado, hasta dónde el Señor nos tiene en su mano, y de hecho nos escudriña de una manera tan profunda, tan interna, mi amado, que solamente Dios, obviamente, y su sapiencia, su omnisciencia, que todo lo conoce, sondea, mi amado, aún hasta lo que se alberga antes de que pueda ser nombrada por nuestra boca. Nuestros suspiros son aquellos anhelos que ni siquiera lo formulamos con palabras, sino que solamente lo pensamos con el corazón. Dios, mi amado, dice su palabra, allí tiene Él nuestros deseos. Como lo dice el texto, delante de ti están todos mis deseos, y delante también de Él está aún mi suspiro. Aquello que posiblemente cuando tú escuchas de alguien, algo dice:
Yo también quisiera. Usted ha escuchado, en una oportunidad me recuerdo que con mi esposa visitamos a unos clientes hace muchos años atrás, que cuando le llevé unos documentos, que nos tratamos de hacer cierta afinidad, de amistad, y nos contaban que venían viajando, venían de retorno de Israel. Sí, que y nos contaban, nos sacaron una foto de algo, nos decían, mira, aquí estoy, y de verdad que estaban ahí frente a las pirámides de Egipto, subidos en la loma de un camello, y al final de todo nos dice, ¿y ustedes cuándo se van? Le digo, bueno, no estamos en el momento, en el tiempo como para poder irnos, pero claro, mi esposa y yo nos mirábamos y decíamos, ¿cuándo? Ella me miraba a mí, yo la miraba a ella, pero obviamente para poderlo hacer hay que tener sobre todo, mi amado, dinero para movilizarse, ¿no? Pero, mi amado, Dios conoce eso, y ahí es lo que quiero remarcar. Dios conoce tus anhelos, Dios conoce tus suspiros, conoce aquello que de una u otra forma, escuchando de lejos o mirando a la distancia a través de un celular, uno dice, ay, yo no me veo, sí, en tal o cual lugar. Dios conoce aquello. Mi amado, así como Dios conoce tus anhelos, también conoce, escudriñando tu corazón, todo lo que también se alberga allí, si acaso hubiese maldad. También lo sabe. Si no quisiera ver solamente la parte positiva, también Dios conoce, mi amado, todas nuestras amarguras. Conoce todos nuestros malos deseos. Él, mi amado, conoce inclusive la intención del corazón. Y remarco este pasaje de Salmos 38, verso 9. Obviamente, mi amado, para poder anexarlo a lo que estaba pensando Ben-Hadad respecto de lo que le quería hacer al pueblo de Israel. Para bien o para mal, mi amado, y eso sí, yo creo que la mayoría lo tiene muy claro. Para bien o para mal, Israel, mi amado, es pueblo de Dios. Nos guste o no nos guste. Así como también dirán otros de nosotros, para bien o para mal, estos hermanitos, yo no sé qué tienen, pero Dios siempre los anda cuidando. ¿Verdad? Mucha gente a veces menciona esto. No, a los hermanitos no les robe, esos hermanitos son cosas serias. Déjalos ahí. Y a veces los hermanitos andan más chuecos que dos chupaculos. Pero ahí está la gracia de Dios, mi amado. Créeme, la gracia. Pero no abusemos de esa gracia. Amén, mi amado. Ahora, dice pues la Escritura, verso número 10, que el rey, verso 10, el rey, mi amado, envió, dice la Biblia, a aquel lugar que aquel varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de ¿qué? De cuidarse. Esto a mí me da dos pautas. Ya le dije la primera, o quiero complementar algo de la primera respecto de que Dios está aún, mi amado, en lo que usted ni siquiera podría decir que lo detecta. Dios lo detecta. Dice, mi amado, allí, acompáñame a Lucas capítulo número 12, ven conmigo por favor. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, dice el Señor, en Lucas capítulo 12, verso 2 al 3, dice, porque no hay nada, y esto, mi amado, tiene un vigor permanente. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Dice, porque si nada hay encubierto, que no haya, ¿qué dice el Señor allí? Que no haya, de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad de tu cuarto, por decirlo así, que es en tinieblas, dice la Escritura, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado, posiblemente ahí como diciéndole a alguien, te cuento un secreto, Pedro. Y usted apega al dice allí, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, dice el Señor, se terminará ¿qué cosa? Se terminará ¿qué cosa? Proclamando ¿en dónde? En las terrazas, como quien dice, gritándolo, a voz en cuello.
Obviamente, Dios, amado, reconoce todo lo que nosotros podamos llegar a sentir, a hablar, a desear en todo momento. Seamos, mi amado, cristianos o no. Por otra parte, mi amado, el rey de Israel oye el consejo. Y esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente en Dios, créeme, mi amado, que se le da una advertencia. Hay mucha gente en Dios que se le da, mi amado, un consejo. Se les advierte de los peligros, se les advierte de los riesgos que pueden llegar a tener cierto tipo de decisiones en la vida o cierto tipo posiblemente hasta de alianzas en la vida. Pero, mi amado, somos a veces tan mal llevados que no aprendemos a oír ese consejo hasta que no nos vemos involucrados en el resultado de nuestras torpezas. Allí es donde de pronto decimos, ay sí hermano, la verdad que era de haber hecho como usted dijo. Era de haber decidido como en la Biblia o la palabra o en ese culto Dios me habló. Mi querido hermano, la Escritura nos dice en el verso número 10 que el rey, una vez advertido por Eliseo, a través de un sirviente, envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Es decir, no sé, por ejemplo, no vayan a Dau, le dijo, váyanse a Milagro. Y dice, vámonos a Milagro. Tomando ejemplo, ¿no? No vayan al norte, vayan para el sur. O quédense, no se muevan porque los tienen rodeados. Si avanzan, corren riesgo. Quédense ahí escondidos. Todo lo que Eliseo, mi amado hermano, si les mandaba decir, ellos, hablando del rey y toda su gente de guerra, todos obedecían al consejo de Eliseo. Claro, yo sé que esto se podría de pronto malentender en tiempos presentes. ¿Por qué? Porque diría alguien, hoy por hoy, en el entorno en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, ¿acaso yo necesito que a mí me digan cómo vivir? ¿Acaso yo necesito de que me digan qué hacer o qué no hacer? Yo tomo mis decisiones. Y es verdad, porque cada quien en Dios tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Claro que sí, mi amado. Y eso así debe de conducirse. Sin embargo, mi amado, uno en la vida, sobre todo en la vida cristiana, uno siempre tiene algo que aprender. ¿Sí? En la vida cristiana, mi amado hermano, uno siempre tiene algo que aprender. Sin embargo, no todos están dispuestos a ser humildes, por decirlo de alguna forma, a ser, mi amado hermano, receptivos como para decir, creo que yo necesito aprender algo. La mayoría de las veces, mi amado, lo que sale a relucir posiblemente es nuestra autocapacidad de decir, sí, no, eso sí, yo ya lo sé, yo ya lo tengo ahí previsto, tranquilo hermano que nada va a pasar, pero el rato de la hora sí nos pasa, sí nos acontece, sí nos vemos afectados y ahí decimos, ay, por gusto esto, por gusto aquello. Es como hoy esta noche que se hizo, amado, por el tiempo, se hizo un poquito más difícil llegar a la iglesia porque la avenida Orellana está a reventar de carros. Creo que ha habido una situación en la penitenciaría y eso tiene atorado por todo lado el tráfico. Sí, yo venía justo después del redondel que divide el Parque Samario, Vergeles de Orquídea. Sí, yo ahí pensé, dijo, voy a meterme para salir por acá atrás, pero dije, no, si ha de estar libre, no, de estar libre, bueno, por acaso estaba pero un hormiguero de carro. Sin embargo, mi amado, sí, cuando a veces uno cree que se la sabe, porque ahí quiero ir, el rato de la hora, mi amado, nos salimos, en vez de, como decimos en voz popular, salimos por lana y venimos trasquilados. Mi amado, en ese sentido, el rey de Israel dijo, no, voy a hacerle caso al cielo. Y era un rey, y tenía comandantes de guerra, generales de guerra, capitanes para la guerra. Cualquiera de ellos bien le pudo haber dicho, ¿a quién? Al rey de Israel, no tomes en cuenta el consejo de un profeta. ¿Qué sabe el profeta de la guerra? Por último, ¿no? Y eso puede pasar en casa.
uy, en la iglesia el Señor habló a través de fulano de tal. Mi amor, ¿qué le parece? ¿Qué sabe Él de nosotros? ¿Qué sabe Él del hogar, de nuestro negocio? Déjalo que hable, aquí se hace lo que yo te digo. ¿Verdad? Y si bien es cierto, mi amado, tú tienes la suficiente experiencia en tu hogar de cómo manejarlo, o en tu profesión de cómo guiar esa profesión, mi amado, yo creo, mi amado, que sobre cualquier cosa que nosotros, por el expertise, la experiencia, sí, mi amado, podamos llegar a tener, Dios sabe más que nosotros. Su Espíritu, mi amado, sabe más que nosotros. Posiblemente, mi amado, si tu forma de conducirte ha sido en Dios, como le digo, sostenida por gracia. Pero a veces hay cosas que se fraguan en oculto, que tú no las tienes con antelación previstas. Y es allí donde Dios sale al frente y te dice, sí, es verdad que siempre esa ruta te lleva, sí, del punto A al punto B, pero hoy algo va a pasar en el intermedio. Hoy, justo hoy, algo va a pasar. Y Dios te manda a decir, Dios te advierte. Es como cuando una madre cristiana ora, que ora al Señor y dice, uy, siento algo en mi corazón que no me deja tranquila. ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese sexto sentido? Yo no lo llamo como tal, yo le llamo cuántos tienen al Espíritu Santo que les advierte estas cosas, ¿verdad? Uno siente intranquilidad, mi amado, hasta como padre, uno siente, hoy, o como cuando tú llamas y dices, no responde, algo pasó, ¿verdad? Algo pasó. Y usted, mi amado, no se queda tranquilo hasta poder, obviamente, dar con esa situación. Mi amado, en ese momento, por eso es que este texto, cuando se ve muy sencillo, pero muy sencillo el verso 10, encierra un gran, para mí, un gran, mi amado, sí, y oportuno, sí, recado de Dios para nuestro, sí, para nuestra convivencia el día de hoy. Dios, mi amado, le mandó a decir a través de un profeta, no pasen por tales lugares porque el rey Ben-Hadad tendrá emboscada para sus ejércitos. Y la Biblia dice que ese rey así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Cuando yo voy a la Biblia, mi amado, quisiera empezar primeramente por aquí. Isaías 30, verso número primero. Apúntelo, por favor, porque este texto creo que sí le va a ayudar. Claro que sí. ¿A qué? A poder, mi amado, sí, abrir la mente y el corazón y ser de Dios receptivo, sí, en cuanto a su estándar de vida. Dice el Espíritu Santo allí, ay de los hijos que se apartan. ¿Lo tiene, mi amado? Isaías capítulo número 30, verso primero. Dice allí, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Y aquí resalta esta segunda parte, dice, para tomar consejo, pero dice allí, no de mí. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Lo tiene? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ahora, esto es curioso, porque aún, mi amado, el rechazar, ojo, el rechazar no dice un mandamiento, sino un consejo. Hasta el rechazar consejo, Dios lo ve como una falta delante, sí, de su presencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus hijos. A los que son sus hijos. Diría cualquiera, en casa. Pero mamá, si ya vengo, voy aquí nomás. Y la mamá dice, no, mi hijo, no vaya. Es tarde, está peligroso. Mira que el otro día pasó, sí, pero eso fue el otro día. ¿Verdad que a veces nos ponemos en ese plan? Ay, mamá, te molesta. Y se va. El hijo saldrá y dirá, nada me va a pasar. Y posiblemente sí, mi amado, nada pasa. Él sale, hace lo que tiene que hacer y regresa. Y usted como madre, mientras él se va,
mi amado, se queda con una angustia, se queda con una, ¿cómo le digo? En un suspenso de las cosas, que usted, si acaso quería comer, hasta el hambre se le va. Si ya iba a dormir, hasta el sueño se le disipa. Dios, mi amado, una madre dirá, bueno, mi hijo, sí, Dios, este tipo de, diríamos, de actos, aún de sus hijos, Dios lo ve como un pecado. ¿Sí? No lo digo yo, estoy leyendo el texto bíblico, ya que la Biblia dice que cuando alguien, mi amado, no toma el consejo, y cuando alguien quiere cobijarse con sus propias, diríamos así, sábanas de sabiduría, de experiencia, de expertise que han obtenido en la vida, y rechaza obviamente el verdadero cobijo que deberíamos de tener sobre nosotros, y es su Santo Espíritu, mi amado, la Biblia dice que añadimos pecado a pecado. Mira, cuando yo voy a la Escritura, Proverbios capítulo número 22, verso número 3, yo sé que este texto que voy a leer es un texto que usted se lo sabe de memoria, pero que a la verdad debería de reconsiderarlo, mucho más si vivimos tiempos muy peligrosos. Versículo número 3, el avisado. No dice el avispado, por si acaso, no tiene la pea. Dice el avisado. ¿A qué se refiere en esta primera parte? Sí, que esa persona ha recibido ¿qué cosa con antelación? Ha recibido la advertencia. No es que ha ocurrido algo para... No. Él simplemente recibió una advertencia, recibió la información. Cuando el texto dice el avisado, está tratando de decir, mira, aquel que ya conoce, ¿sí?, lo que pudiere. Este es el punto, mi amado. A veces la gente quiere moverse cuando ya la desgracia ocurre, y ahí lo único que hacemos es recoger desastres. Qué bonito sería, mi amado, en la vida, sin no permitir que los desastres ocurran, sino, mi amado, tomar medidas para que no ocurran los desastres. Dirá una madre, cuidado, me quiebras el blin, se quiebra el brazo, ¿verdad? Cuidado, se te riega la leche, ya se le vuela. Cuidado, se te ahuma el arroz, y a lo que lo destapas, pero te lo dije, que cuando estés cocinando no andes con ese celular. ¿Verdad que es así? La advertencia estuvo, ¿verdad? La información ya la tenía. Mi querido hermano, dice pues la Biblia, el avisado ve el mal. Es decir, tiene la oportunidad de poder observar, ¿sí?, lo que pudiera pasar. Ve el mal. ¿Y qué dice que hace el avisado? ¿Y qué dice? Muchos dirán, ay hermano, eso es de cobarde. No, mi amado, cuando se trata de evitar una ofensa ante tu Dios, esto se llama ser sabio. Amén. De pronto tu entorno te dirá, ay, qué tonto, que si se habla de un varón, un casado, ay, qué mandarina que es. Se me ocurre. Sí, mi amado, pero en la Biblia me enseña que si alguien ve en advertencia lo que podría llegarle a pasar, y como lo dice la Biblia, y se esconde, es decir, se guarda, no da, mi amado, oportunidad como para poder exponerse a un riesgo. Mi amado, dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde, pero los que son simples, ¿a qué se refiere esto? Más lo simple, a los que les hace falta, ¿qué cosa acá? A discernimiento de las cosas. Mira, mucha gente conoce, pero no la discierne. Dicen los entendidos en criminalística que a quienes son o cuáles son más vulnerables a los robos. Ellos dicen, y creo que está bien sacado por estadística, aquellos que piensan que a ellos nunca les van a robar. ¿Sí? Pregúntale a cualquiera que ande en el oficio de seguridad.
¿quiénes son la mayor cantidad de víctimas que sufren, ¿sí?, las desgracias de la delincuencia? Aquellos que dicen, a mí no me van a robar, a mí no me van a secuestrar, a mí ¿qué me van a meter gato por liebre? A mí no me van a venir los sacapintas, no, a mí no, a mí no, a mí no. Y esos son las víctimas. ¿Saben por qué? Porque ellos, como piensan que no van a ser, ¿sí?, parte de las estadísticas de un crimen o de una situación, ¿sí?, de delincuencia, descuidan lo que deberían de tener muy bien, llamado, apercibido, en alerta sus sentidos. A mí no me roban, hagan todo con la boca abierta. Cuando se dan cuenta, si los pararon en una esquina y los desvalijaron de pies a cabeza. Yo me recuerdo que mi hijo, que se fue a España, ¿no?, yo creo que en conocimiento de la iglesia, si él decía, no papá, si yo veo un ladrón, conmigo se choca, dice. Y todo valentón, él ahí, no, yo lo agarro, yo le pego, que sea todo de hecho el vergüenza. Como nunca le habían robado, obviamente tenía argumentos de sobra para creerse uno de los personajes de los Avengers, de los cómicos, de todo eso. Hasta que un día llegó el día, pálido llegó. Le digo, ¿lo heriste? ¿Lo tumbaste? Le dije yo. Yo tenía un cuchillo. Es que ese es el punto. Cuando alguien, mi amado, de Dios recibe la advertencia, mi amado, toma medidas. ¿Me entiende? Toma medidas. La Escritura, para este versículo 16, dice que la toma de la primera medida es si saber que hay una advertencia, una alerta de parte de Dios a tu vida. Mi amado, dice la Escritura que si aquel que se apercibe se esconde. No con esto obviamente se refiere de manera estricta a una cobardía, sino a una antelación de no ponerse en un riesgo innecesario. En la vida hay riesgos. Y cuando Dios me quiere meter en sus riesgos, yo tengo que ser carne de cañón. ¿Sí? Pero claro, ¿cuándo? Cuando Dios me dice, arriesgate. El Señor lo dijo, los voy a enviar como ovejas al matadero, en medio de lobos. Vaya. Pero esos riesgos son necesarios para formar, mi amado, mi dependencia de Dios. Pero otra cosa es, mi amado, que yo descuide, ¿sí?, mi estándar de vida para que Dios me use en los riesgos que Él me quiera someter. Yo no podría, mi amado hermano, caminar por la vida boquiabierto sin considerar las advertencias de Dios. Dice la Biblia, ven conmigo por favor, quisiera que me acompañes al Proverbio capítulo número 14, verso número 16. En el libro de los Proverbios, capítulo número 14, verso número 16, dice el Señor, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra, y aquí está, ¿qué cosa demuestra el insensato? La insolencia. Dice, mas el insensato se muestra insolente, ¿y qué más? Siempre desafiante, siempre, mi amado, diríamos aparentemente, bueno, como que a la ofensiva. Pero a la larga, mi amado, a la larga, esa digamos, demasiada autoconfianza es justamente, mi amado, el lazo que se tiende delante de él para caer atrapado en su propia, diríamos así, trampa. Cuando volvemos a Segunda de Reyes, capítulo número 6, verso número 10, el rey de Israel oye al profeta, oye, y hace tal cual como Dios le ha dicho. Verso 11. Ahora veamos qué ocurre en el otro lado del bando, es decir, en el ejército sirio. Dice el Señor, versículo número 11:
Y el corazón del rey de ¿qué? De Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿quién de nosotros está vendido o está siendo sobornado por el rey de Israel? Que a ninguna trampa, ningún acecho que yo le quiero hacer, en ninguno ha caído. Diría cualquiera: mira, hoy la emboscada. Mira, es como cuando pasa, por ejemplo, aquí cuando hacen estos, ¿cómo que le llaman? Bueno, estamos actualmente viviendo, entre comillas, digo yo, bajo un estado de sección, ¿verdad? Digo yo, por gusto, nunca les dio resultado y así se lo nota. Sin embargo, ¿verdad? Aparecen en las noticias: en las calles tal y tal hay operativo. ¿Verdad que así somos aquí, no? Y los reporteros, que son bien chéveres, dicen: y mañana estarán en tal lugar. Yo de delincuente digo: gracias. Claro, eso es absurdo. Ahora, mi querido hermano, si el rey de Israel, todo este operativo lo estaba haciendo en su cámara, por decirlo así, secreta, Adolfo Hitler tenía un lugar donde allí fraguaba toda su violencia. Se llamaba la Cueva del Lobo, ¿sí? Así, o la guarida del lobo, así está determinado por la historia. Allí él, con sus generales llamados, trazaba de la A a la Z todas sus estrategias para poder aumentar, obviamente, ¿sí?, sus incursiones en contra de las naciones europeas. Y vaya que le resultó. Nadie conocía. De hecho, inventaron una máquina para poder codificar sus mensajes, llamada Enigma. Esta maquinita mandaba mensajes en claves, que no podían ser detectados. Y en esas, obviamente, en esos códigos se encontraban todas las estrategias de las batallas para poder, sí, avanzar y conquistar, en este caso, como le había mencionado, a esas naciones europeas. Un día, mi amado, se unieron, sí, 4 físicos que estaban de lleno en la materia de los números y lograron codificarlo. ¿Cuándo? Casi 2 años antes de que la guerra termine. Lo codificaron. Pero ellos dijeron: se lo damos a saber en su totalidad, ¿sí?, lo que hemos descubierto, en este caso a nuestros generales. Ellos dijeron: no, porque si lo decimos a todos abiertamente, ellos van a cambiar su máquina por otra máquina que nos tomaría, sí, muchos más años en poderla entender. ¿Y qué hicieron? Decodificaron toda la información, pero solo daban a conocer, sí, es decir, que si Hitler en la guarida de lobos, armaba 15 planes de batalla, solo daban a conocer, aún los aliados, solo 3 o 4 descifradas, las más claves, las más importantes. ¿Para qué? Para poder, sí, en ese sentido, desorientar al ejército alemán. Eso, mi amado, que está en los anales de la historia, mi amado, es lo que el rey posiblemente, sí, no pudo llegar a entender. ¿Quién está descifrando todo lo que nosotros aquí estamos haciendo? ¿Quién está dando a saber? Hemos visto que es Dios el único que puede discernir los pensamientos de los hombres. Y dice la Biblia: quiero que uno de ustedes se declare culpable de lo que está pasando. ¿Quién me está traicionando?, decía el rey de Siria, Ben-Hadad. ¿Quién está siendo, sí, contrario a mi ejército y a favor del ejército de Israel? Verso 12. ¿Qué dice el Señor? ¿Puede leerlo, por favor? Ajá. Qué interesante, mi amado, si lo que si se puede revelar
en medio de ese consejo militar sirio. Dice el Señor: no, Señor, aquí no hay traidores, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y querido hermano, realmente este poder, esta facultad, ¿la tenía Eliseo? Si yo voy a la Biblia, ven conmigo al libro de Daniel, acompáñame por favor. Vete a Daniel, capítulo número 2, verso 22. Dice Daniel de su Dios: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Verso 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora, se ve obviamente, ¿sí?, en este texto leído, que Daniel deja todo el honor y la gloria de lo oculto que fue revelado al único que se lo pudo haber hecho saber, y esto es a Dios. Cuando Daniel, mi amado, tiene la oportunidad más adelante de ya tener la audiencia con Nabucodonosor, me interesa mucho, mi amado, lo que Daniel le dice a este hombre. Más adelante, mi amado, más adelante, dice el versículo número 26: respondiendo el rey, le dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar. Y mira lo que le dice el rey: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Si Daniel decía que sí, le robaba toda la gloria. ¿A quién? A Dios. Y él, mi amado, lo corrige en el verso 28 del 27. Dice: Daniel le responde al rey diciéndole: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ¿sí?, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verso 28, léelo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Vueltos a Segunda de Reyes, capítulo número 6, verso 12, es evidente que el ejército de Siria tiene obviamente a bien decir que es Eliseo el que revela, pero no es así. Es Dios el que le da a saber a Eliseo las cosas. Y claro, él a su vez, sí, envía a decirle al rey. Verso número 12. No, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Versículo número 13. Y él dijo, hablando del rey: y mirad dónde está, para que yo envíe a qué, a prenderle, es decir, a tomarlo preso. Y le fue dicho: he aquí que él está en ¿dónde? Él está en Dotán. Mi querido hermano, y a partir de este momento, sí, la situación cambia. Ya la historia bíblica no se concentra ahora, sí, en la confrontación bélica que se quiere llegar a dar entre Siria e Israel, sino que cambia, sí, de camino, sí, la ruta que Dios quiere mostrarnos. Ahora es el profeta el mayor enemigo del rey de Siria. Pero a diferencia de Israel, tiene su rey, tiene su ejército, tiene su pueblo que podría llegar a defender su patria, su nación, sus intereses. Pero ¿cómo, mi amado, podría llegar a defenderse el profeta?
el cual está aparentemente completamente solo. Versículo número 14 nos dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo, envió carros y envió un ejército. Dice allí, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Sabes qué, mi amado? Aquí es donde comienza la locura de Dios a poner de cabeza todo. Aquí hay algo importante que considerar. Dios le dio a conocer al rey de Israel todos los aparentes territorios de peligro, ¿sí?, que Siria podía causarle al ejército israelita. Pero Dios se quedó callado cuando se trató del riesgo que estaba o habría de correr. ¿Quién? El profeta Eliseo. Diría cualquiera: si me dio la palabra para fulano, 1, 2, 3, 4, 5, solo Dios sabe cuántas veces Eliseo advertiría al rey de Israel sobre lo que habría de venir, ¿por qué no me reveló a mí lo que podría llegarme a pasar? Yo que soy su hijo, yo que soy el instrumento que él usa. Así como cuando alguien de pronto experimenta de que viene un enfermo, uno ora y ¡ay, qué bueno! El Señor lo levantó. Viene otro con una necesidad, uno le pide al Señor y el Señor hace y le concede la petición. Y de pronto, mi amado, viene otro diciendo: pastor, ayúdeme. Y el Señor se mueve en misericordia y levanta y ese hombre caído. Y uno yendo a casa encuentra toda una desgracia. Encuentra un hijo enfermo, encuentra algo que te ha hecho obviamente sin remover tu corazón. Y uno dirá: Señor, pero si me usaste para acá, me usaste allá acá, ¿por qué no me guardaste allá en casa? ¿Qué está pasando, Señor? Y yo te sirvo, ellos a veces ni vienen siquiera, y mira cómo le das tu misericordia. Yo creo que le comenté respecto de que Dios sanó a un hermano en la fe allá en la Flor de Bastión, respecto de un cálculo, 2 cálculos que tenía en su riñón derecho. ¿Sí? El día de ayer fue y le digo: varón, ¿y qué tal? ¿Cómo va? Hermano, no me duele nada. Mañana, el lunes le tengo consulta. ¿Sí? Le digo: vaya y glorifique al Señor. Dígale que Dios ha hecho un milagro. Los compañeros del trabajo dicen que están asustados, ¿sí?, porque lo vieron cuando estaba en su crisis. Y dicen: ¿tú estás aquí todavía? Sí, pero no te duele. ¿Qué te digo? No, que era de operar, pero no tengo dolor. Mi amado, qué importante es poder estar a la par de las condiciones en las que Dios podría llegar a permitir en tu vida. Eliseo, mi amado, no recibe de Dios, y ojo con esto, no recibe de Dios, como sí recibió el rey de Israel, advertencias de peligro. Eliseo no las recibe. Todo un ejército, un gran ejército, se ha rodeado una pequeña comunidad llamada Dotán. Toda la noche han avanzado sigilosamente, adentrándose dentro del territorio israelita, amado, y han prácticamente rodeado toda la ciudad, la pequeña ciudad. Caballos, dice la Biblia, versículo número 14, juntamente con carruajes, gran ejército, vinieron de noche, y oh sorpresa, la ciudad amaneció sitiada, es decir, rodeada del ejército sirio. Todos para buscar ¿a quién? A un solo individuo. ¿A quién? A Eliseo. Usted, hermano, pero se olvidó Dios de su siervo, del que no se olvidó. Pero ¿por qué no le advirtió? Bueno, creo poder, mi amado en Dios, de llegarle a decir que una cosa era el corazón del rey de Siria y otro muy distinto el corazón de Eliseo. A veces, mi amado, Dios se debe de manifestar con grandes moveres, sí, en quienes poco le conocen. Y a veces con quienes le conocen, permitir cosas muy simples como para poder también nosotros llegarlas a valorar.
Y eso es lo que Dios hizo con Eliseo. No le contó nada, no le dijo nada. Posiblemente esa noche Eliseo, mi amado, descansó a pierna suelta y dijo: bueno, gracias Señor, he salvado otra vez por tu mano al pueblo. Señor, mañana será otro día. Y se acostó. ¿Confió en Dios? Claro que sí. En el versículo número, ven conmigo por favor, versículo número 15, dice el Espíritu Santo: y se levantó de mañana y salió el que servía, posiblemente el mismo mensajero que había enviado muchas veces al rey de Siria. Se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, y he aquí, ¿qué ocurrió, mi amado? Dice la Biblia: el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¿verdad? ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Diría cualquiera cómicamente hablando: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Qué haremos? Le dijo, espantado. Obviamente que el criado, sí, vio todo esto como el fin. Dijo: hasta aquí llegamos. Mi amado, el término, hablando del que servía, quisiera resaltar esto, viene de la palabra hebrea mesharet. Mesharet. Cuando la expresión bíblica dice el que servía, hablando del sirviente, en hebreo se lo denomina como mesharet. Este siervo, obviamente, no era Giesi. Recordará usted de este personaje. No era Giesi, el cual había obtenido de parte de Dios la maldición de la lepra de Naamán. Ese no era. Este otro, mi amado, tal vez fuera uno de los tantos discípulos, sí, que acompañaban a Eliseo en cualquiera de las otras escuelas de profetas que estaban. Ahora, mi amado, esta expresión, el que servía, Selaste o el Mesharet, se podría bien decir que este era, mi amado, el consorte de Eliseo, respecto de que era un muchacho de mandados. Si bien es cierto, los que servían, mi amado, en la escuela de profeta, tenían obviamente el objetivo principal de aprender la palabra de Dios y de cómo identificar la voz de Dios en sus vidas. No por ello, ojo, no por ello, mi amado, solo se limitaba a la parte teológica. Y eso es lo que quiero obviamente remarcar. ¿Sí? Él, hablando de Eliseo, veía la disposición de entre sus muchos discípulos a quien tomar a uno a cargo para hacerlo también, diríamos, su acompañante. Pero, ojo, diría cualquiera, ¿será un privilegio acompañar a un gran profeta? Sí, pero también hay mucho riesgo. A veces solo se ve el lado positivo de las cosas espirituales. Diría cualquiera: ay, hermano, ser un discípulo de Cristo, qué honor, qué gloria, un apóstol, gloria al Señor. Pero también hay gran riesgo. Estar siempre al lado de aquel que sirve a Dios, mi amado, también te empuja a correr los riesgos, así también como los galardones que Dios puede también llegar a darte. Si no, miremos a los apóstoles del Señor. Mi amado, el apóstol Santiago murió tirado, mi amado, de abajo del pináculo, de arriba, perdón, del templo de Jerusalén. Fue tirado, mi amado hermano, del balcón hacia abajo. Según la historia bíblica, el apóstol, mi amado Santiago, muere, sí, ya caído de una altura aproximadamente de más de 15 metros, muere, mi amado, de un batatazo en la cabeza. Santiago, el gran apóstol. Pedro, usted sabe que murió crucificado, ¿verdad? Pie arriba, cabeza abajo, para no igualar al Señor respecto de la posición o la postura de Cristo en la cruz. ¿Qué decir, mi amado hermano, del apóstol Pablo, el cual murió decapitado? Muchos, mi amado, de los que se acercaron a los líderes experimentaron gloria, milagros sobrenaturales, pero también riesgos
y peligros como ningún otro. No quiero minimizar al sirviente, al Meshará, como lo dice el hebreo de este criado, que también era obviamente un discípulo de la escuela de los profetas. No lo quiero minimizar, sino que lo quiero ver, mi amado, como parte de su entrenamiento espiritual. Servir a un siervo de Dios, valga la redundancia en los términos, también traerá juntamente consigo experiencia. Y vaya que a mucha gente le hace falta tener experiencia espiritual. Mi amado, dice pues la Biblia, versículo número 15, ese sirviente, ese Meshará, se levanta de mañana, dando a entender, mi amado, la premisa de interés de querer servir. Salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército venía a sitiar a la ciudad. Apenas él salió, la gente estaba alborotada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Los sirios están alrededor de la ciudad. Todos vamos a morir. Entonces su criado, parte final, le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Me encanta, mi amado, porque el siervo no tenía, la verdad, la fe de su amo, ni la fuerza, ni el valor que su amo tenía. Tres cosas, mi amado, que por lo general, sí, no lo quiero ver como algo malo, sino como algo natural que es necesario ir fortaleciendo con el pasar del tiempo. Alguien que aprende y que tiene la disposición de servir, no tendrá la fe. No digo que no tiene fe, no tendrá la medida de la fe necesaria. No tendrá, llamado, fuerza, no porque no la tiene, sino la medida de fuerza que se necesita. Ni tampoco podría llegar a tener la medida del valor que para las cosas espirituales es necesario también irlas ejercitando. Sin embargo, eso no nos descalifica, al contrario. Dios trabaja, mi amado, en esas tres áreas. Trabaja en nuestra fe, trabaja en nuestra fuerza y trabaja en nuestra medida, sí, también de valor. ¿Qué haremos?, le dice. Hace bien en llevar su situación ante su maestro. ¿Qué haremos? Y claro, así como Jesús respondiendo a sus discípulos en tiempos de crisis. Verso 16, Él le dijo: no tengas miedo. ¿Verdad? No tengas miedo. Mi querido hermano, esta expresión que el Señor la usó un sinnúmero de veces, se la repitió, mi amado, de manera muy permanente, muy constante a sus discípulos. Quisiera rapidito, por favor, que venga conmigo al Evangelio de Lucas, así rápidamente. Capítulo número 12, versículo número 32. ¿Lo encontró? Dice el Espíritu Santo allí. ¿Lo tiene, amado? ¿Qué dijo? Y esto lo tomo como parámetro general, para no ir a todos los ejemplos de la Biblia, pero lo tomo como texto general. Dice allí: no temáis. Y mira cómo nos llama. ¿Lo tiene? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lea ese texto otra vez, por favor. Léalo nuevamente. ¿Sí? Pregunto, ¿qué discierne usted de ese texto? ¿Qué entiende de ese texto? ¿Qué dice el Señor? No teman. Y cuando habla de manada pequeña, habla de que a la verdad los discípulos del Señor, mi amado, no son conglomeraciones, no son multitudes, siempre son, mi amado, un grupo reducido, por un lado. Pero por otro lado, ¿qué usa el Señor para que ellos disipen su temor? ¿Qué usa el Señor?
como mecanismo de disuasión para que el temor en ellos pase o se desvanezca o vaya decreciendo. ¿Qué usa el Señor? El incentivo, ojo, el incentivo de lo que obtendrán. El incentivo de lo que obtendrán. No utiliza, no teman porque no van a morir. No dice no teman porque no los van a coger presos. No dice no teman porque no se van a enfermar. No. Todo eso van a experimentar. Todo eso van a pasar. Quieran o no. Todo eso lo van a palpar. Pero no teman. Porque luego de eso hay algo que los de allá afuera no tendrán. Y es el reino de los cielos. Amén. Esa, amado, es la motivación que debe mover aún a los débiles, aún a los que tienen poca fuerza o que no tienen o están, mi amado, queriendo ejercitar su fe. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y culminamos con esto. Versículo número 16. Y él le dijo: no tengas miedo. Y aquí, mi amado, wow, esto es tremendo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y nace la pregunta: ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué se fundamenta Eliseo para poder decirle a su siervo: no temas? Claro, es que el sirviente, el Meshará de Eliseo, mi amado, vio a su señor y se vio él. Y dijo: ¿cómo que somos más? Así como la historia de Gedeón, 300 contra ¿cuánto? 135.000. Dijo: ¿cómo que somos más acá? Recuerda que Gedeón tuvo que retener a los 300 porque se le iban. Se le iban, mi amado. Dios le dice a través de su siervo a este Meshará: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mi amado, ¿en qué forma y en qué manera Eliseo respalda sus palabras para decirle a su sirviente de que ellos eran mayoría? De esto, mi amado, lo hablaremos, si Dios nos lo permite, el próximo día viernes. Amén. Pero recuerda, mi querido hermano, recuerda, no importa si qué tan experimentado o no estés, mi amado, en la vida cristiana, siempre, mi amado, confía en tu Dios. Siempre pon tu esperanza en el Señor. Oye su consejo, mi amado, apercíbete de los tiempos y guarda sobre todo cosa tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Que el Señor, mi amado, añada mucha bendición a su santa y bendita palabra en nuestro corazón. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial.